Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría saber cómo Jesús restaura una vida completamente? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido. Mis queridos hermanos, muchos de ustedes saben que Jesús tiene poder. ¿Y por qué digo que muchos de ustedes? Porque probablemente a ti Jesús ya te demostró su gran poder, su gran señorío en el cambio que hizo en tu vida. Así como ves ahorita en este momento a este joven en esta imagen que tenemos aquí a mi lado derecho, hay muchas personas que están en este momento pasando una situación similar a esta. Probablemente tú fuiste una de esas personas que estabas metida en drogas, en alcohol, en cualquier vicio, y Dios te sanó, Dios te liberó. Ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Pues a ti te estoy hablando. Tú que eres nuevo ya en Cristo, ¿qué esperas para dar tu testimonio? ¿Por qué guardas ese testimonio y dejas pasar más tiempo? Es tu oportunidad. Aquí está el teléfono abajo. Mándame un mensaje o llámame y dime: yo quiero dar mi testimonio. Lo grabamos por vía telefónica y lo damos a conocer a todo el mundo. Y sabes una cosa extraordinaria, que tus palabras que tú vas a decir pueden salvar a muchos jóvenes como el que estás viendo aquí, que está caído, que está demacrado. Lo que Jesús está haciendo ahí es sanándolo. ¿Y sabes cómo utiliza el Señor esa sanación? Con tus palabras, con tu testimonio. Así que ya no esperes más. Mándanos un mensaje o llámanos. Aquí está el teléfono. No seas flojo, no seas miedoso, no tengas miedo. Levántate. Ahora te digo, es tiempo de oír un testimonio extraordinario. ¿Te gustaría escucharlo? Quédate con nosotros. Comenzamos. Yo les quiero invitar, hermanos, a que ustedes ahí desde su lugar extiendan su mano como un signo de solidaridad, de apoyo por Joel, para que oremos y que el Señor a través de él nos regale más bendición. Señor Jesús, te damos las gracias por la presencia de Joel en este momento entre nosotros. Bendícelo, Señor. Úngelo, úsalo, Espíritu Santo, para que todas sus ideas, todas sus emociones, todas sus palabras que nos transmita estén ungidas por ti y que lleguen directamente a nuestro corazón. Que lo que Él nos comparta no sean ideas solamente, sino una experiencia que nos lleve a un encuentro contigo. Espíritu Santo, te lo consagramos, total y absolutamente, así como a ti, María Santísima, nuestra Madre y Reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Hace muchos años había una estrofa en un canto que me meditaba y me ponía a pensar. La estrofa decía: mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. Y yo meditaba esto y me doy cuenta el por qué venía motivado este canto. Tal parecía que estaba inspirado en la vida de algunas personas que solemos vivir sin Dios. Yo quiero empezar compartiendo un poco de aquello que no es grato, un poco de aquello que es el lodo del hombre, aquello que nos repugna, aquello que nos lastima, aquello que es odioso porque de Dios no tiene nada, aquello que le conocemos como pecado, como bajeza del hombre, aquello que huele y sabe y parece a comida de cerdos o de marranos, a algarrobas, a aquel momento que vive el hijo sin el padre, el hijo lejos de la casa del padre, aquel momento en el que uno está metido ahí en un chiquero y donde no ve más allá que lo mismo que ahí existe. Yo quisiera partir de aquí para terminar dándole gloria a Dios, para terminar diciendo: Señor, yo no soy nada sin ti, para terminar diciendo: gracias, Señor, porque yo no he hecho nada para merecer tanto.
para terminar diciendo: Señor, gracias por no darme lo que yo doy. Amén. En 1987, ya hace 11 años, en mi casa, su casa, estaba mi padre reunido. Ese día juntaron las mesas, estábamos en la sala. En esa sala estaban unos psicólogos. Alrededor de la mesa estaba todo mi barrio, toda la pandilla. Estábamos alrededor de 17 muchachos. Esto era motivado por mi padre. Mi padre había solicitado ayuda a centros de integración juvenil porque se había dado cuenta de una desgracia. Se había dado cuenta que los jóvenes del barrio estábamos perdiéndonos en las drogas. Y mi padre quiere hacer algo por nosotros, pero principalmente motivado porque su hijo mayor era un adicto. Principalmente motivado porque su hijo mayor no quería entender. Su hijo mayor es mi hermano. Mi hermano solamente me lleva 10 meses de edad. Y mi padre ya había percibido que mi hermano tenía problemas muy fuertes en la droga, en el alcohol, que estaba metido en las pandillas. Mi padre empezaba a averiguar que mi hermano era uno de los fuertes distribuidores de droga en el barrio y más allá del barrio, en las colonias, incluso hasta en pandillas enemigas que no podían convivir con nuestro barrio. Mis padres se preocupan en ese momento, pero para que llegara ese momento en que ellos se preocuparon, tuvo que pasar otros momentos, un proceso. Cuando mis padres empezaron a entender esta situación, mi madre se refugiaba a llorar en la cocina. Y mi madre lloraba y diario tenía un rosario en su mano. Yo a veces la observaba y sabía por quién estaba llorando. Y sabía por qué estaba rezando. A mi padre le observaba y yo en mi padre nada más veía dureza. Mi padre siempre duro, siempre callado, siempre tragándose las penas, siempre sobreviviendo con angustia, con temores. Eso es lo que había antes de que mis padres se motivaran a hacer algo concreto por su hijo mayor, por los que le acercaban a él y por todo el barrio. Después de psicólogos, las cosas no funcionaban y mi padre entonces empezó a llevar unos predicadores a unos jóvenes de una parroquia que en Guadalajara le conocemos como San Lucas Evangelista, y empezó a llevar ahí a unos hermanos a hablar de Dios. Y como mis padres no habían detectado que su hijo, el segundo, también tenía problemas, yo me sacudía muy fácilmente esas reuniones. Yo dejaba ahí a la gente y me salía a la calle, porque yo trataba de aparentar que en mí no había problema. Pues bien, en una ocasión me quedé y me decía el predicador: es que miren que la marihuana es mala, que la droga es mala. Y él empezaba ahí a tratar de convencernos y yo le refutaba. Y yo le decía: si la mota es mala, ¿por qué Dios la hizo? Eso no es cierto. Si la mota es mala, ¿por qué Dios la tiene aquí en la naturaleza? Eso no es cierto. Y me levantaba y me salía. Pero nunca daba mi brazo a torcer. Mis padres no detectaban que el problema estaba más allá de lo que ellos imaginaban. Y realmente el problema estaba más allá. Quiero irme rápidamente a otro momento en esas reuniones. Después de psicólogos, mi padre traía predicadores. En una ocasión llevó hasta una persona universitaria a que nos hablara, a que nos convenciera que dejáramos el vicio. Esta persona, lo que yo recuerdo es esto. Él nos decía en palabras duras: somos un país tercermundista. Y se portaba más duro con nosotros. Somos un país de tercer mundo, somos poca cosa. Y él lo decía con otras palabras. Y luego decía:
Y en Guadalajara el sector Libertad es el peor sector del país. Estamos en un país bajo y ustedes están en lo más bajo del país. Y luego decía, y ustedes que son drogadictos todavía son lo peor del país. Son mierda, decía él. ¿Y saben cuál era nuestro sentimiento? No había dolor, había alegría, porque a uno le gusta pecar, a uno le gusta la maldad. Aunque en la soledad esto nos repercuta, a uno le sigue gustando. Y nosotros, lejos de encontrarnos mal, le escuchábamos y no nos sentíamos tan mal como él pensaba que nos sentíamos. Todo esto, repito, motivado por mi padre. Él buscaba desesperadamente qué hacer con sus hijos. Pero ahora me doy cuenta que es otro el que tiene que tomar la iniciativa. Es Dios mismo el que toma la iniciativa. Es Dios mismo el que pone los medios. Es Dios mismo el que marca el momento cuando encuentra la necesidad de sus hijos. Y como que todavía a nosotros nos faltaba darnos cuenta que necesitábamos al Padre, no entrábamos en razón. Me voy años más atrás, cuando era un niño. Cuando era un niño, mi padre era muy duro. Mi padre tuvo una disciplina en su hogar que le funcionó. Y él pensó que esa disciplina le tenía que funcionar en su hogar. Somos 12 hermanos. De estos 12 hermanos entendemos que mi padre se las vio muy duras para sacarnos adelante, para que no nos faltara qué comer, para que no nos faltara vestido y para que no nos faltara hogar. Pero mi padre tenía una disciplina muy dura. A la edad de 5 años yo ya sabía leer y escribir, porque si no sabía leer o escribir, para mí era un regaño muy fuerte. Para mí eran golpes directos al corazón las palabras de mi padre. A los 5 años yo ya tenía que saber eso por la disciplina que había en mi hogar, por el miedo que yo le tenía a mis padres, sobre todo a mi padre, que era muy duro, el típico macho mexicano que piensa que con gritos y golpes todo se soluciona. Aquello donde aquí mi palabra es la que vale y lo demás no me importa. Y si esto digo que es blanco aunque sea negro. Y mi padre tenía esa disciplina en el hogar. Mi madre era una mujer sumisa. Por eso yo creo que seguimos juntos todos. Porque si mi madre se rebela, mi familia no estaría completa. Mi madre era una mujer sumisa que soportaba. Mi niñez fue creciendo así en ese ambiente, un ambiente de tristeza, un ambiente de depresión. Mi padre desde chicos nos motivó a su manera a trabajar. A la edad de 7 años ya trabajábamos mi hermano el mayor y su servidor. La crisis estaba muy dura y había que trabajar. Mi padre siempre ha tenido el oficio de impresor y nos sometió y nos enseñó al trabajo. Fue creciendo la niñez y vinieron momentos muy tormentosos, momentos de angustia. Mi padre en muchas ocasiones me corrió de la casa, apenas era yo un niño. Muchas ocasiones también lo hizo con mi hermano el mayor. Mi padre destilaba rencores, destilaba frustraciones. Mi padre no era feliz y toda la familia tampoco. Había muy pocos momentos en los que se respiraba paz en el hogar, muy pocos, eran casi imposibles. Mi padre llegaba a la mesa a comer y empezaba yo a temblar, le tenía miedo, no quería estar junto a mi padre. En lugar de que me causara alegría, me causaba temor. Prefería a veces no comer o comer muy rápido y quitarme de ahí, porque mi padre no nos destilaba esa ternura. Mi padre nos amaba pero a su manera, y uno como un niño espera alguna otra forma de ser amado. Yo ansiaba estar enfermo para que se me dieran algunas consideraciones. Le pedía a Dios enfermarme. Y precisamente en aquel tiempo es cuando empiezo a tener mi relación con Dios, mi padre. Recuerdo que iba a la catequesis. Lo que ya no recuerdo es lo que mi madre y mi padre decían, que cuando dormía me acostaba con una cruz de palo, que agarraba 2 escobas y me las ponía arriba, porque parece ser que me estaban enseñando un Dios que castigaba, un Dios de temor. Y yo dormía así, con miedos, con temores. Yo no lo recuerdo. Mi padre y mi madre lo comentan a veces. Esa fue mi presentación de Dios.
A veces mi padre empezaba a gritar en la casa y ya sabíamos que iba a haber problemas, porque al grito de papá todo mundo corríamos, todo mundo nos desesperábamos y ya sabíamos que se avecinaba un momento difícil. En algunas ocasiones mi padre decía: necesito esto aquí y ahorita, y gritaba y nadie queríamos acercarnos porque sabíamos que eran problemas. Y mi padre gritaba más fuerte y mi hermano el mayor me veía a mí y yo le miraba a él. Y él me decía: te hablan a ti. Y yo le decía: no, te hablan a ti. Teníamos miedo. Terminábamos por ir los dos, porque mi padre ya gritaba nuestros nombres: Enrique y Joel, vengan acá. Y ya teníamos que ir. Y él nos daba tiempo: quiero esto ahorita. Y al no encontrar las cosas, salía al patio de mi casa y miraba al cielo. Yo era un niño. Y le decía: Dios, haz que las cosas se aparezcan, haz que las cosas estén en la cocina, y yo ahorita voy a la cocina y ahí las voy a encontrar y no va a haber problemas en la casa. Y yo hacía mi oración en fe, y en ese momento entraba a la cocina a buscar aquello que mi padre pedía y no lo encontraba. Después venían los gritos, en muchas ocasiones venían los golpes. Y en algunas ocasiones salía yo al patio después de ser golpeado por mi padre con el llanto en mis ojos, volteaba al cielo y yo hacía una oración que ahora creo que era la más sincera de todas. Y no quiero con esto ofender a nadie, porque era mi manera personal de hablar con el Padre. Y yo volteaba al cielo y le decía: chinga tu madre, Dios, porque no me escuchas, porque no me quieres. Porque en mi vida había nada más tristeza y dolor, y había momentos agradables, pero los otros momentos los superaban y rápido los desaparecían. Fuimos privados de algunas cosas por la disciplina en el hogar. El niño quería jugar y tenía que esperar que el papá se distrajera para salir un rato a la calle. Y así mi hermano y yo hacíamos algunas trampas para poder hacer algo de lo que queríamos hacer como niños. Así fue mi niñez, así fue la de mi hermano. Llegó la adolescencia y entramos a la secundaria. Y cayó la desgracia de que entramos quizás a la peor escuela de gobierno de aquel entonces. Como referencia yo cito esto: los alumnos mataron al director. Esa es la escuela secundaria a la que yo entré, donde las pandillas dominaban la escuela. Las pandillas estaban dentro de la escuela, robaban a todo el estudiante que querían. Ellos pedían dinero libremente en las escaleras, en los baños. A veces hasta desnudaban a los estudiantes por quitarles el pantalón o los tenis. Esa es la escuela a la que yo entré, por lo tanto, no aprendí mucho de los maestros, aprendí más de los demás. A mí ya me llamaba la atención un poquito este ambiente, porque de niño yo me asomaba a la puerta de mi casa y veía en la esquina una pandilla, y veía que la gente le sacaba la vuelta, y a mí se me hacía eso importante. Yo decía: mira, le respetan, mira, ellos son alguien, mira, la gente hasta habla de ellos. Y como que eso me fue conectando, posiblemente porque en mi hogar yo no tenía ese reconocimiento, o repito, si lo tenía no me daba cuenta, porque dominaba más la otra parte de los sentimientos, de los conflictos, que esto. Recuerdo en mi niñez una ocasión en que todo el día me la pasé observando el sol. Yo quería quedar ciego. Todo el día estuve observando el sol lo más que podía. Quería quedarme ciego para ver si así atraía la atención de mis padres. Un niño mendigando amor. Yo no sé si aquí hay de esos padres que no quieren darle a sus hijos amor, o que ya marcaron la pauta de cómo amar cuando no se debe de delimitar, cuando no se debe de estructurar el amor, cuando no se debe de encajonar y manipular. Yo no sé si aquí haya hijos con ese sentimiento de no amado, de no aceptado. Y en esa ocasión llegó la noche y yo nomás veía las cosas diferentes, pero no estaba ciego. Y yo creo que ese día Dios ya me quería decir algo a mí, a mi familia, pero yo era un niño, no entendía. Por la noche mi padre, no sé qué circunstancias pasaron, que él comenzó a platicarnos algo de su vida. Juntó a la familia, no éramos 12, quizás éramos 8,
y empezó a platicarnos su pasado. Se sinceró, empezó a decir cómo sufrió, cómo lo trató mi abuelo, y se agarró llorando. Cuando yo vi a mi padre llorar, me sentí el niño más feliz del mundo. Por fin veía a mi padre como yo. Por fin lo veía dócil, lo veía sufriendo como yo. Y ese día empaticé tanto con el sentimiento y la sinceridad de mi padre, que yo pienso que fue uno de los días más felices de mi vida hasta hoy en día. Porque ese día pude ver a mi padre como yo. Ese día mi padre se bajó de su altar. Ese día mi padre se bajó de su pedestal y se puso a nuestro nivel. Y si yo me sentía nada, vi a mi padre como nada y me sentí solidario con él. Y en ese momento mi madre me envió a la calle a traer un mandado. Yo fui por leche. Y creo que fue de los pocos días que yo salí como niño. Yo salía por la calle brincando de gusto. Y yo brincaba feliz como un niño. Creo que eso lo hice muy pocas veces en mi vida. En secundaria yo veía algunas cosas negativas que eran aplaudidas, y al que hacía cosas positivas era recriminado, era un marica, y me cargué a aquel lado. Empecé a ver que fumar era aplaudido, empecé a ver que hacerse la pinta era permitido y era respetado, y llegó un momento en que me dediqué a delinquir. Empecé a fumar, empecé a traer alcohol a la escuela. Mi padre tenía una casa abandonada, yo le sacaba las llaves y me escapaba a la casa con mucha gente de la escuela, y allá íbamos hombres, mujeres, iba vino, iba cigarro, iban drogas, y empezaban a pasar muchas situaciones negativas ahí. Al final sentía que ya valía algo o que ya era alguien, porque a lo mejor antes no tenía yo esta percepción en mi vida. En la secundaria tuve momentos muy fuertes, porque el primer año mal que bien salí adelante, pero en segundo de secundaria ya me di totalmente a la vagancia. Mis padres nunca se daban cuenta de esto. Mi hermano el mayor y yo estábamos en el mismo salón desde el segundo de primaria, porque cuando yo llegué a primaria ya sabía leer y escribir. Inmediatamente me acomodaron en segundo, en el salón de mi hermano, y de ahí para adelante siempre caminamos juntos. Y cuando hablo de vagancia, hablo de que mi hermano era compañero de vagancia, y juntos experimentábamos nuevas vidas, nuevos horizontes, cosas que antes no habíamos visto, cosas que antes no habíamos oído, cosas que antes no habíamos hecho. Hoy nos animábamos a hacerlas. Yo las hacía y tenía un temor, no un temor de Dios, un temor de que mi padre lo supiera, porque sabía que si mi padre sabía lo que yo estaba haciendo de malo, me mataba a golpes. Y siempre había un temor, no a Dios, sino a mi padre. Y por ese mismo temor nunca tuve en mi padre un amigo. Por ese mismo temor nunca tuve confianza para hablar con él, de hijo a padre o de hombre a hombre. Nunca hubo esa confianza. Por la dureza de mi padre, nunca nos abrimos el corazón con él, ni mi hermano ni yo. En la secundaria recuerdo una ocasión que secuestramos un camión, robamos algunos supermercados y nos fuimos a carretera. Llevábamos cerveza, llevábamos vino, llevábamos mujeres, llevábamos muchas cosas en un camión, un autobús, secuestrado con todo y chofer. Y nos hemos parado antes a pelear. Por ahí encontramos en un parque a 5 kilómetros de Guadalajara rumbo al aeropuerto, muy grande. Ahí nos estacionamos, ahí quisimos hacer nuestro picnic y ahí encontramos problemas, porque encontramos grupos grandes de jóvenes y nos dedicamos a pelear y a robarles. E hicimos ese día una violencia excesiva, de tal forma que hemos salido perseguidos por ellos. Y nosotros con mujeres, nosotros con el delito encima, y nosotros con esa situación empezamos a quedar solamente 7 de todo aquel grupo. Y entre esos 7 que quedamos, en ese momento llegó la Policía Federal y tomó presos a 3. Cuando un señor oficial me tomó a mí, yo le tiré un golpe de desesperación. Y al tirarle este golpe, él se ha caído y me he caído yo, cosa que pudo permitir que yo me levantara y brincara. Esto era en la carretera.
En carretera hacíamos este tipo de escenas. Yo al brincar brinqué una barranca muy grande. No sé por qué, Dios no permitió que yo me quebrara ahí los pies. Y yo he caído y he empezado a correr entre los matorrales y yo oía disparos y yo corría. Y ese día, de esos 7, solamente 4 logramos llegar bien ahí. Ya otros ya habían escapado. Y eso, en lugar de frenarme, a mí me daba gozo. Eso a mí me daba aliciente y decía, es que yo soy bueno para esto. Yo soy bueno para esto y estoy bien aquí, y además esto me atraía un respeto. En alguna ocasión se acercaron a mí otros jóvenes más grandes que yo y me decían, oye Joel, llévanos a robar. Y esto hacía que yo me sintiera como un maestro. Y yo les decía inmediatamente, bien, mañana vamos a ir a robar. ¿Qué quieren robar? ¿Quieren poquito, quieren más o menos o quieren mucho? ¿Qué quieren robar? Y ellos me decían, no, lo que tú digas. Yo les decía, bien, vamos a empezar por lo sencillo. Mañana tráiganse cualquier arma que tengan en su casa. Mi padre tenía armas que él nunca se daba cuenta que nosotros cargábamos y portábamos. Tenía algunas pistolas ahí que mi hermano y yo fácilmente las sacábamos del hogar. Y siempre andábamos con ese tipo de vida. Y me llevaba yo a esta gente a robar y yo era como su maestro, era como su ídolo. Yo me sentía bien. Y empezamos a hacer un barrio en la colonia, fuera de la escuela. Y este barrio traía todos esos rasgos. Nos dedicamos a delinquir, a robar, a golpear gente. Nos dedicábamos a ir a los bailes, a las famosas tardeadas. Y todo iba así, caminando. Empezamos a traer problemas con la policía. Al principio empezábamos a robar lejos de nuestras casas. Terminábamos ya robando afuera de nuestras casas. Ya no nos importaba gran cosa, ya no pensábamos nada. Ya ahora todo nos parecía sencillo. Ya lo habíamos hecho parte de nosotros. Y el oro en el barrio era fácil verlo, porque todo el mundo iba a robar cadenas, medallas y todo lo que se encontrara. Y al ratito era fácil traer ya un carro ahí robado. Y al ratito era fácil subirse a un carro e ir a robar gente caminando. Y todo eso se nos fue haciendo un hábito. Y la droga ya estaba ahí. La droga ya estaba metida, pero todavía no era muy asumida por todos nosotros. Y llegó el momento en que le abrimos nuestro corazón totalmente a la droga. Y la droga viene a destruir, viene a matar y viene a reírse de los seres humanos. Viene a aplastar, viene a menospreciar. La droga y el alcohol vienen a escupirle a la cara a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios la aceptamos. Aceptamos la escupida, nos gusta el sabor y empezamos a vivir por ella. Empezamos a preocuparnos por ella. Y más tarde en amanecer, cuando ya estamos preocupados por la droga. Y después de comer está uno preocupado por la droga. Y antes de dormir está uno preocupado por la droga. Y estás en el trabajo, o estás con tu familia, o estés en donde estés, ya estás preocupado por ese Dios falso, por la droga. Por ese Dios falso que atrae nuestros pensamientos. Por ese Dios alcohol que atrae nuestros pensamientos de tal forma que nos hace renunciar a nuestros seres queridos, que nos hace renunciar a salir adelante en la vida que Dios nos ha concedido. Esa droga que ayuda a que uno meta su cabeza en la tierra como la avestruz y que no quiera darse cuenta de lo que pasa alrededor. Y que la madre llora, no importa. Y que el padre sufre, no importa. Y que voy a perder a mi esposa y a mis hijos, no me importa. Mi Dios es el vicio. Y el vicio lo único que hace es hundirnos, matarnos, privarnos de la gloria de Dios. Y si aquí hay hermanos que han venido aquí no porque ellos quieren, sino porque su familia les ha insistido tanto que aquí los tiene, y les ha insistido tanto porque su familia ve y observa y medita que te hace falta tener un encuentro personal con Dios, a ese hermano en este momento yo le quisiera hablar más claramente al corazón. A ti, que no te importa Dios, a ti, que no te importa la vida, a ti, que no te importa nadie, eres como una bestia, como yo en un momento lo fui. Porque la bestia vive por instintos y a veces nada más procura lo que ella necesita. Y aún así hay bestias
que se procuran para los demás. Por eso, cuando yo oí aquel canto, con lo que he empezado me hacía meditar. Cuando más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Lo extraordinario es que Dios no es así. Lo extraordinario es que nuestra familia no es así. Y nuestra familia tiene la esperanza a pesar de, y Dios también, a pesar de lo que somos. Llegó el momento difícil. Llegó el momento en que apretó el zapato a la familia. Mis padres descubren que mi hermano el mayor es adicto. Mi hermano y yo tenemos una discusión. Él ha robado y yo le he robado a él. Y peleamos. Mi hermano me ha golpeado a traición y me disloca la quijada. Y yo salgo detrás de él persiguiéndole para lastimarlo y él se va. Y ya no regresa a la casa. No por miedo, porque ella tenía muchas presiones en el hogar. Miedo no me tenía. Pero en ese momento aprovechó esa ocasión y él se fue de la casa. Ese tiempo él se dedicó a drogarse y a vender droga. En algunas ocasiones yo lo veía en la calle tirado al suelo y yo pasaba a un lado y lo miraba. Pero con mi hermano yo había tenido muchas situaciones difíciles en la vida. Cuando mi padre le golpeaba a él, él venía conmigo a desquitarse. Cuando mi padre me golpeaba a mí, yo iba con él a sacar mis rencores. Y entre él y yo siempre nos lastimamos. Y aunque andábamos juntos delinquiendo, él hacía su grupo y yo el mío. Pero ahí andábamos juntos. Llegó ese momento en que él se va de la casa y yo lo observaba ahí, hundido en las drogas. Y algo muy adentro de mí me llamaba y yo lo cerraba. Salía el amor de hermano, el amor de familia, o posiblemente una súplica de parte de Dios a este pecador para que atendiera a mi hermano, y yo lo ignoraba. Porque era demasiado lo lastimado que uno estaba. Era demasiada la soberbia que ya tenía uno. Uno vivía en un mundo donde el más fuerte es el que sale adelante, y tenías que estar robando al que se dejaba, humillando al que lo permitía, y si no lo quería lo enfrentabas. Y esa era la vida. Y uno piensa que eso es la vida y no ve más allá. Llegó el momento en que yo también abrí mi corazón a la droga y me metí de lleno. No me drogaba yo en la calle, no me drogaba junto a mis amigos, me drogaba solo en mi cuarto. No quería ser el hazmerreír de aquellos. Ya estaba demasiado lastimado para soportar una humillación más. Varias veces peleé con mis amigos cuando simplemente echaban una burla a mi persona. No lo toleraba. Algo adentro pasaba. Y en esa ocasión empecé yo a drogarme. Y empieza uno a la semana, a drogarse por semana. Después cada 2-3 días por semana. Después ya no nomás es el fin de semana, ni entre semana uno que otro día, es diario. Y el ratito es muchas veces al día. Yo empezaba alrededor de las 11 de la noche, que era cuando mis padres se dormían, cuando mis hermanos se metían a dormir, para terminar a las 4 o 5 de la mañana. Y esa fue mi vida en las drogas alrededor de 3 años, en lo cual pude percibir la esclavitud, en lo cual pude percibir que no podía salir adelante. Y con todo este pasado llego a este momento. Mis padres se dan cuenta y empiezan a fomentar las reuniones en el hogar, pero no nos importaba. En alguna ocasión todavía llegamos mi hermano y yo a la reunión en la casa, donde ya estaban psicólogos, donde a veces estaban predicadores, donde estaban mis padres, donde estaban los amigos del barrio, y mi hermano y yo llegábamos tarde, y a veces llegábamos bien mal. Y llegábamos, nos sentábamos a la mesa a opinar. No estaba funcionando las cosas. Salía la gente de esas reuniones que hacían mis padres a seguirse drogando, a seguir robando, a seguir haciendo y deshaciendo. En aquella ocasión llegó un muchacho allá al barrio, del barrio mismo, y decía, acabo de matar a alguien. Y al otro día llegaba alguien y decía, acabo de robar allá y la policía me anda persiguiendo. Y al otro día llegaba otro y decía, tengo ya una orden de aprehensión. Y al otro día llegaba otro y decía, tenemos problemas con aquella pandilla. Y diario eran problemas. Y en una ocasión llegó el momento que nos llegó el agua a las narices. Puros problemas. Y yo le decía a un amigo mío, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Yo presiento que ya se nos va a acabar el tiempo. Hemos hecho muchas maldades. Yo presiento o que nos vamos a la penal o que nos matan. Así que vamos haciendo algo. Vamos a irnos del barrio
vamos a buscar una mujer, vamos a distraernos en otras cosas, porque yo ya tenía ese presentimiento que ahora entiendo que Dios me daba. Y en esos mismos días llegó por mí un amigo y me dice: oye, Joel, me acaban de correr del trabajo y fue por culpa de alguien que me delató cuando andaba robando unas cosas. Quiero que me acompañes, vamos a matarlo. Y en ese momento uno es solidario, y yo apenas tenía 3, 4 días con una novia, y uno por el barrio vive y por él mueres. Y le digo: ¿sabes qué? Ahorita nomás deja cierro unos encargos de mi padre. Cuando yo estaba terminando los encargos de mi padre para ir a esa misión, llegaron otros 4 amigos del barrio, 3, y ya salgo yo, y ahora ya éramos 5. Y le digo: oye, ¿por cuántos vas? Por 1. Le digo: entonces, ¿para qué vamos 5? Yo tengo otra cosa que hacer y aquí hay 3. ¿Por qué no llegan ustedes? Y él me dijo: órale, con esto la hacemos. Órale, chido. Y se fueron. Yo esa noche me fui a quedar bien en el noviazgo. A las 12 de la noche, la policía judicial estaba sacando a todos de su casa. Y en ese momento, yo todavía no veía que Dios ya estaba haciendo algo. Y yo decía: qué suerte tuve. Estuve a un paso de ir, a 2 minutos de haberme ido. Y muchas ocasiones tuve experiencias de ese tipo, en muchas ocasiones, y esta era una más. Y si las contara me alargaría mucho y no es el mensaje principal que quiero dar. Después de la bajeza llegó el peor momento. En una ocasión mi hermano el mayor robó, no sé a quién asaltó, y robó con otro compañero del barrio. Y mi hermano es el único que ha podido huir, y él llega a la casa con un arma. Inmediatamente llega y dice: traigo la policía atrás, toma el arma. Yo tomo el arma y la escondo. Y en ese momento llegan como 15 policías, 15 patrullas con policías. Y todos querían entrar a la casa, y mi padre, ya preocupado, ya nervioso, cada día más confundido por lo que estaba sucediendo y que no le veía salida, nervioso mi padre, yo ya lo veía débil. Ya aquel hombre duro empezaba a doblar. Ya veía que sus principios no nos habían funcionado mucho. Ya veía el papá que todos sus criterios ahora no funcionaban. Mi padre empezaba a destrozarse. Yo ahora pienso mucho en ello y pienso en su sufrimiento. Ese sufrimiento de verte fracasado como papá, ¿quién te lo va a quitar? Ese sufrimiento de ver que le has dado a tus hijos 18 años como tú mejor entiendes que está bien, y que ahora ves a tus hijos grandes y que están perdidos. Y mi padre empezaba a entrar en esa etapa, y la policía llegó y puso la casa con más tensión, y el otro hermano ahí, el otro compañero del barrio en un vehículo de policía señalando la casa, y mi padre ahí preocupado. Tiempo después mi padre agarró a uno del barrio y le daba de cachazos con una pistola, le golpeaba en la cara y le decía: dime quién le vende las drogas a mis hijos. Y el muchacho le decía: ¿sabe qué? No le digo, porque ahí en el barrio había mucho silencio. Y un día mi hermano el mayor estaba muy drogado, y mi padre lo agarró golpeando en la calle y lo mete a la casa y le dice: dime quién te vende la droga, porque yo sí mato al que te la venda, porque yo sí mato al que te está envenenando. Ese sentimiento de mi padre creo yo que es muy derecho y muy directo a aquellos narcotraficantes, que ellos viven felices, aquellos hombres que gastan dinero y compran conciencias, y son unos desgraciados asesinos que envenenan a todo el pueblo de Dios, a todo nuestro pueblo, México, y a todo el mundo. Y todos esos padres sufren porque otros ganan dinero. Y mi padre sufría, pero mi padre no estaba preparado a la respuesta. Mi hermano le dice: ¿sabe quién vende la droga? No me la venden mis amigos, la vendo yo. Yo soy el que la distribuye, así que deje a mis amigos en paz y yo estoy aquí para lo que quiera. Mi padre se llevaba golpe tras golpe, momento difícil tras momento difícil. Y ese día que llegó la policía y que mi madre lloraba, mis hermanas pequeñas tristes, llorando, preocupadas, y mi padre ahí dando la cara por la familia, salí yo y le digo a mi papá: ¿sabe qué? Me voy a ir a Puerto Vallarta, voy a ir a descansar, me voy a llevar a Enrique para que se tranquilicen los problemas aquí.
Y mi padre aceptó, porque estaba muy caliente el barrio, como decimos. Y nos fuimos a Puerto Vallarta, mi hermano y yo. Convivíamos poco, nos hablábamos muy poco, y por eso teníamos que ir siempre con otras personas para hacer el convivio y la relación. Y llevamos otros 2 amigos del barrio. Éramos 4. Antes de subirnos al camión, cada uno mandó comprar o compró las drogas que necesitaba para el viaje y para el paseo. Y llevábamos mucha marihuana, llevábamos muchas pastillas, y alguno de ellos llevaba hasta inhalante sus 2 litros de Tonsol. Y vean ustedes la desesperación del adicto en el mismo camión rumbo a la playa, el Tonsol en las cortinas empapadas de Tonsol, y ahí drogándose uno. ¿Qué olía la gente? ¿Quién sabe? Pero Dios es grande, porque nadie nos dijo nada y nadie nos frenaba. Nadie hacía nada contra nosotros. Nos sentíamos inmortales. Subíamos a los camiones de la ciudad llenos, saturados de gente, y sacábamos los cigarros de marihuana arriba del camión y fumábamos, y nadie decía nada. Y nosotros nos sentíamos muy seguros, hasta que llegó este momento. En Puerto Vallarta nos pasamos 3 días y 3 noches drogándonos en un cuarto de hotel. Y a mí me llegó un momento de asquear. Aquel momento en que te asqueas y dices, no más. Y yo hice una promesa a mí mismo: 7 días no me drogo. 7 días no me drogo, porque huelo droga, como algo y estoy comiendo droga. Todo lo percibo como droga, estoy asqueado. Como aquel hombre que toma mucho alcohol y al otro día trae una cruda moral y un dolor de cabeza insoportable y dice, ya no quiero tomar. Esa cruda a mí me llegó. Y de Puerto Vallarta hemos venido 22 de agosto de 1987, llegando a Guadalajara, el peor del barrio, alias el Mapache, va con mi hermano el mayor y le dice, Enrique, hay un encierro, hay un encuentro cristiano, católico, que se llama Encuentros Juveniles, yo voy a ir, ¿quieres ir conmigo? Y mi hermano Enrique acepta por no estar en la casa, porque todavía la presión estaba dura, y van al encierro. Ellos han estado un jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo, y mi padre grita el domingo, todos tenemos que ir a recibir a su hermano, vámonos. Y donde manda capitán o gobierna marinero, nosotros seguíamos de una otra forma, mostrando docilidad en la casa, pero en la calle éramos unos diablos. Mi padre ni sabía lo que hacíamos afuera, percibía que mi hermano el mayor se drogaba y vendía droga allá, pero no sabía todo nuestro pasado. Mi padre en ese momento no sabía que yo era un adicto también, ni siquiera que mi hermano el menor ya lo llevábamos a broncas, ya lo llevábamos a pleitos, y que de repente mi hermano el menor saltaba al frente de la batalla con cuchillo en mano, tirando por todos lados, como decimos, filerazos. Mi padre no se daba cuenta de eso todavía. Pues llegamos al encuentro. Mi hermano toma el micrófono muy serio y dice, padres, perdónenme, ya no me voy a drogar. Y va y se sienta. Y yo me quedé atrás y me daba una risa interna. Digo, ¿cómo no te vas a drogar si tú eres peor que yo? Tú eres más adicto que yo. Así pasó. Mi hermano llega a la casa, se hace una cena, otro amigo del barrio va a la casa y le habla a mi hermano esa misma noche. Y mi hermano llega con él y este hombre le saca un cigarro de marihuana grande, lo que le decimos un Zeppelin, y se lo extiende. Mi hermano acababa de salir de su encierro y le dice, ten, te lo traigo de regalo. Mi hermano lo agarra y le dice, no quiero, y se lo regresa. Y mi amigo Gerardo lo vuelve a tomar y se lo da. Le dice, ten, te lo regalo. Y mi hermano lo dice, no quiero, gracias. ¿Y por qué digo mi amigo y hago énfasis en eso? Porque yo creo que era de los pocos amigos que realmente había en el barrio. Porque él agarra el cigarro, lo destroza y lo tira al suelo y dice, Enrique, si vuelvo a ver que te drogas, te voy a partir tu madre. Era una manera muy solidaria en el barrio de alguien de demostrar su amistad. Mi hermano empezó a perseverar. Todos los días iba a misa. De repente ya tenía su Biblia en la mano. Todos los días, y fueron pasando los días. Y yo me sentía obligado porque mi padre ahora estaba muy atento. Y mi hermano, yo tenía el temor que dijera que yo también era adicto. Y había temores, había situaciones que no me permitían a mí drogarme. Yo me estaba alejando ya de la delincuencia.
La situación estaba muy caliente en el barrio. Yo tenía miedos, muchos miedos, pero los aparentaba con seguridad. Mi hermano llegó al tiempo con 5 solicitudes para ir a otro encuentro, a la misma parroquia, y me la dio. Me dice, órale carnal, lléguele a un encierro. Y yo tomé la solicitud y se la aventé. Le dije, ¿sabes qué? Yo no ocupo de esas madres, yo no necesito de eso. Mi hermano tomó las solicitudes y se las llevó a 5 compañeros más del barrio, y ellos fueron. Y el domingo todo el barrio se organizó para irlos a recibir, y pues tuve que ir yo, otra vez. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y ahí voy yo, porque iban todos para allá. Al momento de la clausura, empecé a ver yo en ellos otras personas, y empecé a verles una alegría que desde los 5, 6, 7 años no les veía. Yo tenía muchos años de convivir con algunos de ellos, y ellos pasaban con un gozo, traían unas nuevas ganas. Ahora entiendo aquella palabra de Dios donde dice, y sus alas se renovarán como las de águila. Y ellos estaban totalmente renovados. Y entonces, al verlos yo a ellos, me empecé a reflejar a mí mismo, y empecé a sentir una nostalgia, una tristeza, una soledad que muchos años había sentido, pero que ahora quería acallar con la droga, con el borlote en la calle, con andar rayando las paredes. Tenía ahora ese momento de sinceridad, y volví a hacer una oración después de muchos años. Levanté mi mirada al cielo y dije, me estás castigando. No vivo yo lo que ellos viven, es un castigo porque yo rechacé la invitación. Pero ¿sabes qué? En otro lugar, en donde sea, cuando haya otro encierro, yo voy. Así sea fuera de Guadalajara. Y eso fue en noviembre del 87. Apenas pasó un mes, y en enero del año nuevo, 88, mi hermana me dice, Joel, hay un encierro. Y le dije, yo voy. Y ella me dijo, pero es fuera de Guadalajara. Le dije, yo voy. Y para gloria de Dios fui. Quiero empezar a hablar de lo más hermoso de la vida. No de la basura que fui, sino de la basura que el Señor recicló para hacer algo de provecho. Y el Señor ahí, por medio de la mente, me llegó y me dijo claramente que Él era Jesús. Vinieron muchas predicaciones en las cuales yo no pude engancharme. Vinieron muchas predicaciones y yo no entendía gran cosa de eso. Yo estaba todavía muy ciego, apenas empezaba a ver algo. Pero entre todo lo que vi, frente al Santísimo llegué y me hinqué y le dije, Señor, por primera vez hacía mi oración más directa, Señor, contigo de por vida. Amén. Y ese fue mi principio. Todavía el Señor tenía que trabajarme, pero ya había algo de mi parte. El hombre necesita poner algo de su parte para que Dios le trabaje. Ya había algo de mi parte, y yo le decía, mira, me han hablado estos 3 días de ti y la verdad no entiendo gran cosa, pero contigo de por vida. A la semana, un señor se acercó y me dijo, Joel, ¿quieres ir a servir en un encierro de 3 días? Y yo le dije que sí, y me dio gusto que me tomaran en cuenta. Mis amigos me tomaban en cuenta nada más para ir a robar, para ir a golpear, para ir a drogarnos, o cuando necesitaban algo material de mí. Pero ahora me pedían algo diferente, y yo con agrado accedí. Y cuando empezamos a tener reuniones por semana para ese encierro que iba a ser en 3 meses después, dicen, los servidores necesitan traer dinero para darle de comer a la gente que va a venir. Así que, a ver qué hacen. Y entre los 3, 4 jóvenes que habíamos ahí, a uno se le ocurre, pues vamos a pedir limosna a los camiones. Y le apoyamos, pues vamos. Y ahí vamos. Y recuerdo ese día que subimos al camión. Para mí era súper difícil. Primero andar robando en el camión. Primero andar drogándose en el camión. Primero andar maldiciendo en el camión. Antes andar robando camiones para ir a asaltar. Antes andar secuestrando camiones con chofer a punta de navaja o de arma para ir a robar. Ahora subirte a un camión a evangelizar.
Para mí era difícil y llegó el momento en el que tuve que estirar la mano y decir: una moneda por el amor de Dios. Era tan difícil eso y a la vez tan fácil. Tan difícil porque antes, con todo lo que uno robaba, yo a los 18 años ya tenía cuenta en el banco. A los 18 años yo tenía oro por todos lados. Y mi madre decía: oye, no te pongas tantos collares de oro, te van a robar. Yo le decía: nadie me roba, porque yo sabía que era el que los robaba. Y yo vivía con esa prepotencia, y subirte a un camión a pedir una moneda era totalmente diferente a lo que yo hacía. Y lo hice. Cuando bajé de ese camión, Joel Chávez ya era otro. Ese día empezó a entrar el Señor a mi corazón. Ya no nomás en la mente, ni en un compromiso. Me sentí tan alegre. Volví a recordar aquella alegría de niño, cuando mi padre se había sincerado, que ahora lo sentía. Ahora yo traía una alegría en el corazón. Y volví a voltear al cielo y le dije: ¿sabes qué? Vamos bien. En el servicio, ahí estás, vamos bien. Y ese era mi segundo momento importante de mi conversión. Yo ya me preocupaba por leer la Escritura, me preocupaba por ir diario a misa, me preocupaba por confesarme. Y tenía que estarme confesando muy seguido, porque se me hacía imposible que Dios perdonara todos mis pecados tan fácil. No podía concebir cómo Dios, nada más a través de un sacerdote, al decir: te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya, no hay pecado. No lo podía entender. Sin embargo, la Escritura no lo dice. Y dice aquí, en el libro de Ezequiel, en cuanto al malvado: si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva. Palabra de Dios. Y el Señor ya me había perdonado, pero yo no. Yo no había asimilado esa misericordia, porque el Señor le faltaba hacer la última cosa ahí. Entre el día que yo le dije a Jesús: contigo de por vida, entre el día que anduve yo subiéndome a los camiones evangelizando y pidiendo monedas, donde tenía un gozo que no se acababa, hasta ese día del servicio, y llegó el momento del encierro, y me dediqué a servir. Me tocó lavar baños, y lo hacía con amor, y que había suciedad ahí, metíamos la mano, no importaba eso. Peor es la caca que traigo dentro, decía yo, y metía la mano ahí y limpiábamos ahí. Y el último día, era un domingo, salíamos a las 9 de la mañana. El sábado en la madrugada entré a la capilla y me faltaba un contacto con alguien importante, con María. Estaba ahí un altar a la Virgen de Guadalupe. Llegué y me hinqué y le dije: mire, voy a hablar con usted. A usted no la conozco, apenas he empezado a conocer a su hijo, así que a usted no le conozco gran cosa. Y como no le conozco, no me siento con tanta confianza de pedirle algo, porque no lo merezco. Pero si usted cree y usted puede hacerme un favor, le voy a hacer la súplica. Le digo: mire, yo tengo muchos años que no lloro. Recuerdo que la última ocasión, o de las últimas ocasiones que lloré, fue el día que mi padre me dio la peor golpiza. Yo tendría alrededor de 13 años. Y mi padre me golpeó a lo largo de 1 hora con un palo. Y él a fuerzas quería sacarme una cosa que yo no había hecho.
y mi padre me golpeaba, y mi madre le apoyaba, porque mi madre había señalado a Joel como culpable. Y mi padre me golpeaba, y yo lo único que quería era que ya se rompiera el palo, pero no se rompía. Y ese día, después de golpes y golpes, yo quería suicidarme. Me aventé de la azotea y nada me pasó. Yo quería morir. Y ese día me harté, dije, ¿por qué voy a seguir llorando? Ya no voy a llorar más. Y ya tenía muchos años. Era la edad de 19 años cuando yo estaba frente a ese altar. Y le dije a la Virgen, mira, yo todavía traigo muchas cosas aquí en mi corazón. Muchas cosas que me he tragado. Muchas cosas que he hecho de maldad y creo que no han sido perdonadas, aunque ya me dijo el Padre que ya. Y eso no me deja estar en paz. Quiero pedirte un favor, que me liberes de esto. Yo todavía no entendía mucho que a la Virgen no se le adoraba, sino que se le veneraba y se le pedían favores. Entonces yo confundía mis palabras todavía y le decía, hazme un milagro, quítame esto del corazón, y si tengo que llorar, que llore. Y terminaba diciendo, pero si no lloro no importa, no lo merezco. Y si no me haces que esto se me quite, no me importa, no lo merezco, porque yo sé quién he sido. Amén. Amaneció. 4 horas después estábamos en misa y todo el mundo lloraba, todo el mundo feliz, todo el mundo con una alegría fuerte, y yo en mi mirada nada más el servicio, el compromiso y la convicción de que estaba en el lugar adecuado. Y con el momento en que paso a comulgar, en cuanto el cuerpo y la sangre de Cristo empiezan a entrar a mi boca, empiezan a surgir lágrimas de mis ojos, y volteo hacia un lado y está mi padre y mi madre, y ahora no quiero llorar, y ahora no quiero lágrimas, porque digo, ahí están mis padres, me van a ver débil. Yo ya hacía mucho porque nadie me viera débil. Digo, yo no quiero llorar, pero las lágrimas ya salían incontenibles. No había pucheros, no había congojas, sencillamente había lágrimas. Y el corazón empezaba a desahogarse. Terminó la misa y vinieron los testimonios. Todo el tiempo de los testimonios yo estuve ahí lagrimeando y lagrimeando. Me metí en medio de toda la gente para que mis padres no me vieran llorar. Terminó eso y mis padres estaban ahí esperándome. Cuando yo me acerqué a ellos, muy adentro de mí el Señor habló. Ahora entiendo que el Señor me hablaba. En ese momento nada, todo lo hacía por inercia. Abracé a mi padre y en mi corazón le dije, Padre, perdóneme. Y en mi corazón también le dije, Padre, lo perdono. Inmediatamente abracé a mi madre y hice lo mismo. Yo no tenía el valor para decirlo en voz alta. No podía yo hablar con mi padre por todo el pasado, pero en mi corazón ya lo estaba haciendo. Y a mi madre le dije, Madre, la perdono. Madre, perdóneme. Terminaron los abrazos y dice mi papá, vamos a recibir a tu hermano Enrique. Él estaba sirviendo en otro encierro en otra parroquia. Y fuimos para allá. Cuando llegamos al encierro, yo empecé a buscar a mi hermano, como aquel sediento que busca el agua. Y lo vi allá al final, recogiendo sillas. Y empecé a caminar hacia él. Mis padres se quedaron ahí atrás. Yo comparto esta experiencia porque es la mejor manifestación del amor y del perdón. Cuando yo estaba a 1 metro de mi hermano, me le abalancé a sus brazos y empecé a llorar como un niño. Y empecé a decirle, carnal, perdóname por aquellas veces que te vi peor que un animal, por aquellas veces que te pateaba la cara viéndote en el suelo. Carnal, perdóname, le decía. Y yo solamente sabía el por qué le decía perdóname. Y mi hermano me abrazaba y me decía, ya estuvo, carnal, ya estuvo, ánimo. Y yo me deshogaba. He pensado en mis padres allá atrás, tiempo después. Ahorita no. En ese momento no pensaba en mis padres. Tuvieron que pasar muchos años para yo imaginarme esa escena donde yo estaba ahí y mis padres cercas. Y yo creo que es el día en que empezamos a pagarle a mis padres algo por todo su esfuerzo que habían hecho. Amén. Porque el padre se goza en el amor entre los hermanos, entre sus hijos. Y así como el Padre que está en el cielo se goza en el amor entre todos nosotros,
De la misma forma, los padres de la tierra se gozan en el amor de sus hijos que han engendrado con sudor y lágrimas, esfuerzo y sacrificio. Y mientras los hijos son más hijos, y mientras los hijos son más hermanos, los padres son más padres. ¡Gloria a Dios! Y quiero un aplauso para papá y mamá, para tu padre y tu madre, que ellos son el ejemplo vivo del Padre que está allá, del Padre que no desespera, del Padre que siempre espera en el Hijo. Ese es mi papá Dios. Y si antes yo le decía a mi padre cosas en el corazón, hoy no tengo más que agradecimientos. Y hoy cada vez que le hago una carta a mi padre le digo: Padre, gracias, porque lo que yo soy es gracias a ti. Sin ti no soy nada. Y si yo tengo un logro, que sea tu logro. Y eso es lo que hoy humildemente le puedo dar a mis padres, porque lo que ellos me han dado no tiene precio. Y esto no lo entiende uno cuando anda ciego, porque cuando anda ciego uno es egoísta y siempre quiere que papá le dé, y siempre quiere que mamá le dé, y siempre está uno ahí sentado a la mesa esperando ser servido como si uno fuera un rey. ¡Mentira! Aquel que dice que ama a Dios debe ser el servidor de los demás. ¡Amén! Y aquel joven que está aquí, ahora es tiempo de servir a tus viejos. Ahora es tiempo de darle gracias a tus padres con tus hechos. Ahora es tiempo de que el corazón de tu padre se inflame. Porque mientras tú seas más grande en la vida y en el reino de Dios, tus padres habrán tenido éxito. Y ellos llegarán ante el Padre del cielo y le dirán: ahí está mi hijo, ahí está lo que me has encomendado. Y el Padre les dirá: entra bendito. Jesús les dirá: entra bendito de mi Padre, porque tú y yo tenemos todavía una obligación. Y ahora es reponer todo aquello que ellos nos han dado. Por eso el Señor dice: el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida.